Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Para nosotros es un gusto el poder compartir este espacio para reflexionar acerca de lo que significa la resiliencia. El poder de la autorrestauración. Mi nombre es Virginia Arana de Melgarejo Y el mío es Miguel Melgarejo de Arana. y entraremos en materia. ¿Y qué es la resiliencia? Primero, comencemos por comprender que todos tenemos nuestro momento para reír, pero también nuestro momento para llorar. Dice Eclesiastés 3 que hay un momento para todo y de alguna manera nos daremos cuenta que lo que compartimos todos los seres humanos es esos momentos de adversidad en donde surgen las pérdidas, ¿no? Los fallecimientos de un ser querido, a lo mejor el maltrato o abuso psíquico, físico, enfermedades, fracaso en alguno de los ámbitos de nuestra vida, accidentes, catástrofes, pobreza, cambios del rol dentro de la familia, etapas vitales por las que vamos atravesando y que a veces también representan un duelo, el estrés, los traumas. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro frente al dolor? Bueno, pues si vivimos o tenemos traumas y sus evocaciones, eventos adversos y el sufrimiento generan activaciones autónomas en diversas partes del cerebro, como la amígdala, el lugar azul, el hipocampo y el neocortex, provocando modificaciones bioquímicas como un incremento de cortisol. ¿Y qué es lo que sucede con el exceso de cortisol? Pues que de alguna manera va deteriorando nuestro desarrollo, nuestro desempeño, nuestra comunicación asertiva, va bloqueando nuestra corteza prefrontal, que es de donde surgen esas decisiones conscientes, objetivas, juiciosas, y pues hay una disminución también obviamente en la creatividad, en la proactividad, comienzan a lo mejor algunos pensamientos estereotipados o pensamientos intrusivos. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para frenar este excedente de cortisol? Porque si bien todo lo que Dios crea es bueno, bello y verdadero, porque tiene una finalidad, y esa finalidad es productiva y nos ayuda al crecimiento, ¿en qué momento es que surge este exceso? ¿Por qué surge este exceso? ¿De qué manera podemos detenerlo? Podemos aprender a responder convenientemente al dolor y encauzar el sufrimiento. Por eso una frase que dice que el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento opcional, porque nosotros decidimos de qué manera respondemos a ese dolor. Depende de nosotros si dejamos que el dolor nos estanque, nos devalúe o lo utilizamos como oportunidad para crecer, para generar un cambio positivo en nuestras vidas. Si me lo permiten, voy a dar lectura a la fábula del helecho. Érase una vez un carpintero que tuvo una vida feliz, una esposa amorosa, dos hijos maravillosos y un trabajo que dio sus frutos. En un momento dado, el negocio comenzó a ir mal y parecía que cada vez menos personas necesitaban sus servicios. Un buen amigo le aconsejó que fuera con un viejo sabio que vive en el corazón del bosque. A la mañana siguiente, el carpintero fue en búsqueda del sabio y después de muchas horas de caminata, finalmente llega a la casa del anciano. Se le recibe con afecto. El sabio le ofrece té y el carpintero le cuenta sus problemas. Después de unos minutos de silencio, el viejo sabio le pide al carpintero que lo siga a su jardín trasero, el cual ha cultivado con gran cuidado a lo largo de los años. Tengo que contarte una historia, le dice el sabio. ¿Ves ese lecho y ese bambú en el medio del jardín? El carpintero asiente. Los planté hace muchos años, el mismo día, y les di el mismo cuidado. Pero sus respuestas no fueron comparables. El helecho se volvió inmediatamente fuerte y exuberante, mientras que no había rastro del bambú. Pasaron los años y continué tratando las plantas de la misma manera. Después de 5 años apareció un pequeño brote de bambú. En unos pocos meses, la planta creció más alta y más fuerte que el helecho en muy poco tiempo. ¿Por qué crees? Pregunta el anciano al carpintero que no sabía qué responder. Te lo digo, porque durante todos esos años el bambú estaba echando raíces. De hecho,
Sabía que lo necesitaba para el camino que tenía que tomar y se tomó todo el tiempo necesario para volverse grande y fuerte. Hay momentos en que somos como el helecho, inmediatamente alcanzamos lo que queremos. Otras veces somos como el bambú, nos estamos preparando para tiempos mejores. Ahora eres como el bambú, pero lo que estás pasando no es inútil. Estás alentando un futuro aún mejor. El carpintero entendió y agradeció al anciano sabio que antes de despedirlo le recordó una verdad profunda. Nada es casual en la vida. La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. El dolor te mantiene humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene brillante. Y bueno, creo que es una fábula que relata precisamente lo que significa el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas, siempre y cuando lo sepamos ver desde la visión de Dios. Y para muestra, pues también tenemos la carta de San Pablo a los romanos, que la vamos a leer más adelante. Pero aquí lo importante es que sepamos que el dolor tiene algo que decirnos. Y si no lo enfrentamos, hablará por nosotros a través de comportamientos autodestructivos, que son lo que muchas veces conocemos como heridas del cuerpo emocional. Esas veces que, que conscientemente nos damos cuenta que las consecuencias de nuestras acciones no están siendo favorables y que sin embargo seguimos optando por ellas, es a causa de un dolor que no estamos sabiendo escuchar, reconocer, sanar, aprovechar. El verdadero dolor, decía Dostoyevsky, hace serio y constante al hombre, y reflexivo. Une a las personas, las abre a la compasión y las hace volverse en busca de las causas de las cosas, más comprensivas, sensibles a la pena y a la soledad de otros. Es quizá uno de los principales ingredientes de la maduración afectiva de las personas. Simplemente pensemos en aquella personalidad que nos inspire, en aquella personalidad que quizá sea trascendente, que sea una autoridad a lo mejor moral para nosotros por sus pensamientos, por sus enseñanzas, por su vida misma, ¿no? Sus palabras. Aquí les pusimos a Martin Luther King, a la Madre Teresa de Calcuta, a San Juan Pablo II, Gandhi, pero cada uno de ustedes piense en aquella persona que admira. Puede ser su abuelita, su mamá, su papá, y se darán cuenta que si revisan su biografía, han pasado por momentos de dolor. Pero ese dolor es lo que los ha ido transformando y los ha hecho capaces de dejar huella, de dejar un eco, no solamente para quienes estaban a su alrededor, sino para toda la humanidad. ¿Y qué tienen en común, como bien dice Viquita, estas personas que admiramos por su heroicidad, por su valor o por su liderazgo? El dolor, la adversidad. Ese dolor, esa adversidad que fue su marco de acción, que los empujó, a veces sin querer ellos, para hacer algo, para actuar no solamente en favor de ellos, o incluso a veces no en favor de ellos, sino en favor de los demás, buscando el bien de los demás. Eso es lo que tenían en común todas estas personas que hoy admiramos. Ese dolor los volvió mucho más humanos. Ese dolor, recordémoslo, tiene algo que decirnos. Y de hecho, ese dolor, ese sufrimiento, esa adversidad toma un sentido en el momento en el que aparece Jesucristo. La cruz de Cristo, de alguna manera, nos da a entender que el amor, que la cruz no es una maldición, no es un castigo, es algo que incluso Él decidió bebió ese cáliz de dolor frente a nosotros, para darnos a entender que es una capacidad y es una oportunidad para crecer en el amor, para crecer en libertad. Aunque suene contradictorio, pero delante de nosotros Él bebió ese cáliz de dolor para enseñarnos que hay una perla preciosa en el dolor. Y no solamente en el dolor de quien tiene fe, sino en el dolor de todo género humano, porque también viene en el Evangelio que atraerá a todos hacia Él cuando sea elevado en el madero. Entonces,
Dios participa en nuestro dolor para vencerlo y nos manda al gran consolador. De esta manera, como lo dijo el padre Cantalamesa en aquella homilía del Viernes Santo, el sufrimiento se vuelve un sacramento, un signo visible de una realidad invisible, a través de la cual podemos obtener gracias especiales, no solo para nosotros, sino también para los demás. Es una posibilidad de enmendar, de reparar y de unir ese dolor a la pasión de Cristo, de completar la pasión de Cristo, de entender todo lo que Él sufrió por nosotros. Sufrir significa hacerse particularmente receptivos, especialmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. Esto lo decía San Juan Pablo II en su lecho de hospital. Y él también escribía sobre ir más allá del umbral de la esperanza. Y a lo que se refería era justamente a que nosotros en todo momento tenemos la posibilidad de amar, incluso en medio y a través del dolor. Y no con esto significa que Dios trae el dolor, que Dios manda el dolor, que Dios quiere la adversidad. El mal existe porque nos da el regalo de la libertad. Y si nosotros no sabemos utilizar correctamente ese regalo de la libertad, Él no lo va a arrebatar, porque algo que Dios ya regaló no lo quita, incluso y a pesar de que nosotros nos estemos haciendo daño, porque también se requiere de este regalo llamado libertad para amar, para encontrar la plenitud de la existencia. Y dice en Jeremías 29:11, tengo proyectos de paz, no de aflicción. Sin embargo, dada nuestra fragilidad, dada nuestra miseria, a veces tenemos que atravesar estos momentos de adversidad que Dios sufre con nosotros, e incluso más que nosotros, porque lo sufre por nosotros y por aquellos a los que a lo mejor vamos a hacer sufrir si nosotros no sabemos aprovechar este dolor. Dios, siendo supremamente bueno, no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras, si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal mismo el bien. Así es que Dios no quiere el mal, pero si lo permite es porque quiere sacar un bien para todos y cada uno de nosotros. El sufrimiento no es lugar de permanencia, sino de trascendencia. Por eso dice en Mateo 5:4 Jesús, quien llora será consolado. Esas cicatrices que de repente se van quedando a raíz de esos duelos, a raíz de ese dolor, de alguna manera son marca indeleble que nos comunica que estuvimos ahí, pero que ya no estamos ahí. Esas heridas, esas cicatrices, una vez sanadas, una vez que nos transforman, nos vuelven más empáticos, más comprensivos. E incluso permiten a otras personas que han experimentado ese mismo dolor, ese mismo malestar, que se identifiquen con nosotros y que en esa relación podamos encontrar la trascendencia de lo que acabamos de atravesar. Dice el Salmo 126, 5, 6, aquel que cosecha con dolor, aquel que siembra con dolor, cosechará con alegría. Esa es la promesa de Dios. Y en Juan 14:27 dice, os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraréis de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. ¿Qué nos dice Jesús? No se turbe su corazón ni se acobarde. Vengo a traer la paz. Eso quiere decir que podemos experimentar paz en medio de la tormenta. Eso quiere decir que podemos sentirnos bienaventurados si lloramos porque vamos a ser consolados. Dios es fiel a sus promesas. Y esto nos llena de paciencia, de esperanza. Y dice Romanos 5, 3, 5. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones sabiendo que engendran paciencia. La paciencia, la virtud probada, la esperanza y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado por nosotros en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por supuesto, esto es inspiración del Espíritu Santo en San Pablo. Paciencia. Eso es por lo que nos tenemos que gloriar de la tribulación, porque va a engendrar paciencia,
porque es la manera en cómo nos vamos preparando para que de ahí brote la esperanza y reconozcamos el amor de Dios que no nos deja, que nos acompaña y que incluso pues carga por nosotros y con nosotros ese dolor, que lo vuelve suave, que lo vuelve ligero, que en el momento en el que se lo compartimos, en el momento en el que se lo entregamos, en verdad Él lo toma por nosotros y nos permite experimentar esa paz. Y de hecho esa paz es la que nos da esa paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Paciencia viene de la palabra pati, que significa sufrir. Por lo tanto, una persona paciente es aquella que es capaz de soportar una situación desagradable en silencio y en tranquilidad. No suele entenderse bien el dolor cuando llega, pero hay que recordar que para el triunfo hace falta una batalla. Y también, en palabras de Winston Churchill, nos decía, al hombre le viene bien un poco de adversidad, un poco de dolor, de resistencia, así como las cometas se levantan en contra del viento y no a su favor. O también esta frase que tiene un significado muy profundo, que es: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Necesitamos experimentar, necesitamos alimentarnos de esa adversidad, porque es ahí donde sale lo mejor de nosotros mismos. El avión no puede despegar a favor del viento, sino en contra. Así es que no se trata de ir contracorriente, sino de aprovechar esa corriente y fluir en medio de esa adversidad. ¿Y de qué depende que logremos hacerlo? De la elección que tengamos. Tenemos ese poder, esa posibilidad. Por eso es el arte de autorrestaurarse, porque de nosotros depende elegir lo que las experiencias de vida significarán en nosotros, en nuestra historia. A una persona se le puede arrebatar todo, menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esto lo decía Viktor Frankl. Y el mismo Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, nos narra esa situación adversa que vivió en los campos de concentración nazi, en Auschwitz, donde comenta que había personas que evidentemente morían por el dolor, por los castigos, morían fusiladas por los propios nazis, pero también había personas que morían de tristeza, de depresión, que ya no querían seguir viviendo. ¿Por qué? En parte porque no tenían un plan, no tenían a quién a quién ver al salir de ese campo, no tenían la esperanza de continuar con vida, entonces se morían por ellos, sí, por ellos mismos. Entonces ahí es donde la diferencia entre, por ejemplo, Víctor y muchos otros que quedaron, que sobrevivieron a los campos de concentración, fue su actitud personal ante las circunstancias en las que estaban viviendo todos, pero unos decidieron continuar con vida. Así es que está en nuestra elección, el determinar, bueno, o de alguna manera augurar cuál va a ser el final de nuestra historia, cuál va a ser el cauce que le vamos a dar, cuál va a ser el camino que vamos a tomar. Y eso de alguna manera creo que nos resta temor, porque nos da esa sensación de control y nos ayuda a acercarnos a lo que significa la resiliencia. ¿Cómo se logra la resiliencia? La resiliencia depende del equilibrio entre los factores protectores, ¿no?, que vamos a ver más adelante cuáles son, la personalidad de cada individuo, la funcionalidad y la estructura familiar. Así es que, de alguna manera, la resiliencia puede variar con el transcurso del tiempo y con los cambios de contexto, porque pues, esos factores de protección, esa funcionalidad y esa estructura familiar también pueden ir modificándose. El apego seguro es la base para crear niños y niñas resilientes. Anteriormente en la psicología se creía que si un niño no había logrado tener un apego seguro en la infancia, pues entonces no iba a lograr tener esta capacidad de resiliencia. Pero hoy en día tenemos mucho más esperanza y optimismo al respecto, porque nos hemos dado cuenta que incluso cuando un niño no logró tener ese apego seguro en la infancia, se puede restaurar
a través de una interacción con los demás en su niñez o en su adolescencia. Por lo tanto, es un proceso dinámico y estamos susceptibles a entrenarlo y a reforzarlo a cualquier edad. El significado etimológico de resiliencia viene del inglés resilience y del latín resiliens, que es un entis, un participio presente del activo de resiliere, que significa saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. Anteriormente la resiliencia solamente se aplicaba a los metales, por eso es que puse este resortito, porque pues indicaba la cualidad por la cual se doblaba sin romperse y llegaba a su estado natural o a su estado original. Sin embargo, hoy en día se ha definido como una capacidad de una persona o un grupo para proyectarse a futuro aún en medio de la adversidad. Pero vamos a aproximarnos a lo que significa resiliencia para la psicología. Para empezar, surge el término a raíz de un señor llamado Boris Cyrulnik. Les voy a poner el video, perdón que no lo sepa pronunciar. Pero bueno, este personaje es un neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés que divulgó este concepto que extrajo de los escritos de Bowlby, que de hecho hablaba del apego seguro. Autor que describió la teoría del apego a edades tempranas y mencionó las primeras referencias del término resiliencia para el ser humano. Quisiera compartirles un video respecto a la vida de este personaje porque en verdad nos volvemos a percatar cómo el sufrimiento, cómo el dolor, una vez que nos volvemos resilientes, se transforma y de alguna manera lo volvemos un triunfo para nosotros y para la humanidad. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba. Y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán, cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme de unas condiciones surrealistas. Una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. ¿Lo has oído bien? La gente se reía porque les parecía increíble. Y es que lo era. Luego, en 1982 u 83, escribí mi primer libro. Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado, y alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo: ¿ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi y fui a ver a esta mujer, que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1.700 personas arrestadas hubo 2 supervivientes, esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Ahora tengo relación de amistad con ellos y con sus hijos y les contamos esta historia sonriendo. Con los niños soldado, cuando les preguntaba qué querían ser de mayores, casi todos me contestaban que querían ser periodistas o médicos. ¿Por qué periodistas? Porque tengo que contar esto. Tengo que dar testimonio de lo que ocurre cuando un niño se transforma en soldado. ¿Y por qué médicos? Porque sé lo que es el dolor y quiero aprender a proteger a otros niños del dolor. El altruismo es un mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor. Yo les invito a que sigan viendo los videos de Boris. La verdad es que son muy interesantes, incluso sus libros. Todos los libros de Boris se los recomendaría para que profundizaran más en lo que realmente significa la resiliencia. Y vemos nuevamente cómo el altruismo es una característica de aquellos que sufren dolor y que saben dejarse transformar por él.
porque o una de dos, o tenemos un comportamiento autodestructivo de estar a la defensiva e incluso de golpear a los demás como hemos sido golpeados, o nos volvemos altruistas. Y bueno, luego dice Van Style, para explicar un poco más acerca de lo que es la resiliencia, que tiene dos componentes. Uno es resistencia. ¿Y qué es resistencia? La capacidad de conservar la propia integridad incluso bajo presión. Como por ejemplo, por eso pongo un huevo, sería como un huevo que estrellamos al suelo y que a lo mejor mantiene la propia integridad porque ahí se puede distinguir claramente la yema y la clara. Pero al haberse arrojado al suelo, pues ya no lo podemos utilizar como comida, sino que va a la basura. Por lo tanto, se requiere un componente más, que es la capacidad de forjar un comportamiento positivo. No solo resistencia, sino también esta capacidad de ser como un balón que es aventado al suelo y utiliza ese golpe para salir a flote, incluso para rebotar, ¿no? Para agarrar fuerza, para impulsarse. Eso es lo que nos dice Weinstein. Por otro lado, la doctora Santos dice que tenemos, por un lado, la adaptación y por otro lado, el afrontar de manera flexible para salir fortalecido. Aquí la imagen de una mujer con zapatos de tacón. Una mujer, por esa vanidad, por verse más bella, estética, puede incluso usar zapatos que le lastimen y le duelan al extremo y se puede adaptar a ellos a pesar del dolor que le puedan infligir estos zapatos. Pero puede también afrontarlo de manera flexible, diferente, para salir fortalecido. Puede usar otro tipo de zapatos, no necesariamente estos a los cuales se está adaptando, aún en contra de ella o en contra de su bienestar. Así es que la resiliencia no es adaptar, no es aguantar, sino afrontar de una manera flexible y positiva para salir fortalecido de lo que sea que estamos viviendo. Es esa capacidad de ser transformado por los traumas y experiencias adversas, construir sobre ellos, dotándolos de sentido y permitiendo no solo continuar viviendo, sino tener éxito en algún aspecto vital y poder disfrutar de la vida, como lo haría una ostra, ¿no? Es una ostra, como lo haría una ostra cada vez que entra dentro de ella algo ajeno a sí misma y que con su babita se va cubriendo, se va protegiendo, hasta sacar de ahí, de esas adversidades, de esas experiencias dolorosas, lastimosas, una perla preciosa, que no solo conserva esa propia integridad, y es resistente, sino que forja un comportamiento positivo. La resiliencia se construye en relación con los demás. Así es que por eso es que resiliencia de alguna manera es restauración. Y es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite, sobreponerse a ellas e incluso utilizar estas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. El arte de rehacerse y autorrestaurarse en relación con el otro. Todos tenemos la capacidad, pero el uso decidido y firme de ella nos hace resilientes. Sí, es que es como el escultor, ese escultor que tiene su materia prima y que con cada golpe hace una mejor versión de esa materia prima, que se conserva íntegra. Pero que si esa materia prima se estuviera moviendo y no dejara al escultor actuar, pues probablemente no haría de ella una mejor versión. Por eso es importante afrontar este dolor, sabiendo que tenemos pues esa convicción y esa confianza en que Dios sacará bien de ese mal. Y por eso es una capacidad que se construye en relación. Por eso la diferencia entre una roca vil y llana común que encontramos en su estado natural no ha sido tallada por el gran escultor Dios, porque simplemente decidió permanecer tal cual en su estado natural. Ahí depende de nosotros si queremos permanecer tal cual como una roca en estado natural o estamos dispuestos a que el escultor nos talle, pero nos talle con
con cada golpe, con sus herramientas, con el cincel, con el martillo, para que volvamos, nos convierta a través de cada golpe una obra de arte. Nos restaure. Y aquí comentaba Miguelito, todos tenemos la capacidad, pero el uso decidido es lo que nos hace resilientes. ¿Por qué? Porque podemos ver también el ejemplo del diamante, que se saca de un carbón bajo presión y que por supuesto está logrando salir fortalecido, está brillando, está transformando esa presión, ese dolor. Pero ¿qué sucedería si a un diamante se le avienta al suelo? Se rompe, no resiste. Por eso la importancia de mantenernos en esta constante vigilia para mantener esta resiliencia, esta confianza y esta posibilidad de transformar en cada momento nuestro dolor, no solamente un dolor particular en nuestra vida, sino los que vengan, porque tendremos tiempo, tendremos momentos para seguir viviendo estas adversidades. ¿Qué significa restaurar? Pues es devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana, desde lo material, que vendría siendo la restauración del templo, hasta lo espiritual. En Cristo, ¿no? O sea, que mencionaba la restauración del templo, como la restauración de su cuerpo material y la restauración espiritual. Para ser de nuevo en Cristo, poner algo en el estado en el que se estaba antes, pero que no permanece estático, experimenta crecimiento mejor hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. Por eso es que en la ley de Moisés, por ejemplo, cuando se les pedía restaurar, si uno robaba una oveja, un buey, no solamente devolvía ese animal robado, sino que además devolvía adicionalmente el valor equivalente a 5 bueyes más o a 5 ovejas más. O sea, la restauración es un plus. O por ejemplo, ¿quién no conoce la historia de Job? ¿No? Que después de haber sido zarandeado por todo tipo de calamidades, de pruebas, de adversidades, de repente pues recibe mucho más de lo que sufrió inicialmente. Jesucristo a sus propios discípulos les dijo: el que dejare a su madre y a su padre por mí, yo les restauraré el 100 por 1 en la otra vida. Y en esta vida, o sea, Jesús dice, en esta vida y en la otra tendrán vida eterna. O sea, esa es la restauración. Y por eso es que tenemos que profundizar en este tema del dolor y de la resiliencia con esperanza, con gozo. Y bueno, pues por ahora esta es la participación para conocer y comprender qué es lo que significa resiliencia, y haremos un segundo video para darles algunos tips más prácticos de cómo forjar esta capacidad. Muchas gracias por su atención.